Me llamo Rosario Campos, tengo 68 años, y si me hubieran dicho hace 20 años que mi propia nieta se casaría sin avisarme, sin una llamada, sin siquiera una foto, no lo habría creído. Pero la vida, a veces, no golpea con gritos. A veces, lo hace con el silencio. Con un correo electrónico sin saludo, sin afecto, sin alma: abuela, la cuenta está a tu nombre. Ese fue el único mensaje que recibí de ella después de meses sin contacto. Ni una invitación. Ni una explicación. Solo una transferencia bancaria con un número de cuenta que lleva mi nombre desde que trabajaba de limpiadora en una clínica de Jaén. Hoy vengo a contarte esa historia. No por lástima. Ni por revancha. Sino porque a veces necesitamos ponerle voz al dolor callado, al que se esconde en los pasillos de casa, en los cajones donde guardamos las cartas que nadie responde. Y si alguna vez sentiste que tu amor no era suficiente para quienes más querías, suscríbete al canal y acompáñame. Esta historia es tan tuya como mía. Mi vida fue sencilla. Nací en un pueblo de Sierra Morena, crecí entre aceitunas y rezos. Me casé joven, como casi todas, con un hombre bueno pero callado, Antonio. Tuvimos 2 hijos, Carmen y José. Ella, la mayor, siempre fue un torbellino de ambiciones. Él, más tranquilo, se quedó cerca, con su taller y su familia. Carmen se fue a Madrid a estudiar Derecho, y desde entonces, comenzó a construir una vida en la que yo solo era una figura borrosa en las fotos viejas. No me quejo. Al principio, me escribía. Luego me llamaba cada tanto. Después, las visitas eran en Navidad, y finalmente, ni eso. Pero todo lo aguanté por una razón: mi nieta, Alba. Alba fue, durante muchos años, mi sol. Venía en verano, corría por la casa como si fuera suya, me abrazaba con esa fuerza que solo los niños tienen. La llevaba al mercado, le cocinaba gachas dulces, le enseñaba a rezar antes de dormir. Me hacía sentir útil, querida. Necesaria. Pero la adolescencia llegó. Y luego la universidad. Y después, la distancia. No la geográfica, sino la otra. La emocional. Esa que uno no sabe cuándo empieza, pero cuando se instala, ya no hay vuelta atrás. Un día dejé de recibir sus llamadas. Luego sus mensajes se volvieron secos. Y un día, simplemente desapareció. Hasta que, hace 2 meses, abrí mi correo y encontré ese mensaje: abuela, la cuenta está a tu nombre. Gracias por el apoyo. La boda fue preciosa. Así, sin más. Me quedé mirando la pantalla, con las gafas empañadas. No por el esfuerzo de leer. Por las lágrimas. Porque yo no sabía que se casaba. Porque nadie me lo dijo. Porque la boda ya había pasado. Y porque, en el fondo, ese correo no hablaba de amor. Hablaba de deuda. Como si todo lo que hice por ella, los veranos, las comidas, los regalos, los abrazos, pudieran pagarse con una transferencia. Ese día no lloré. Me senté en la cocina, con una taza de café frío, y me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento dejé de ser su abuela y me convertí en una figura útil, un nombre en una cuenta bancaria? Y lo peor es que nadie más dijo nada. Carmen, mi hija, tampoco llamó. José lo supo por redes, pero no quiso contarme. ¿Para qué hacerte daño, mamá?, me dijo después. Pero el daño ya estaba hecho. Y aunque me enseñaron toda la vida a callar, esta vez no voy a hacerlo. Porque esta es la historia de cómo una abuela se rompió en silencio. Y de cómo, poco a poco, comenzó a juntar sus pedazos. Después de leer aquel correo, me quedé sentada durante horas, en la misma silla de siempre, esa que cruje cuando uno se acomoda y que lleva años con la pata coja. No tenía hambre. No tenía sueño. Tenía solo una pregunta dando vueltas como un remolino en la cabeza: ¿qué nos pasó? Abrí el cajón donde guardo mis cosas importantes, las verdaderamente importantes, y saqué una caja de cartón con las cartas y dibujos que Alba me mandaba cuando era niña. Allí estaba su letra redonda: te quiero, abuela, eres la mejor cocinera del mundo, no te olvides de mí. Cada papel tenía olor a verano, a sopa caliente,
a abrazo de buenas noches. Nada de eso cabía en una cuenta bancaria. Toqué los bordes de un dibujo donde ella me había pintado con un delantal y una gran sonrisa. Y me pregunté si aún quedaba algo de eso en ella. Si todavía recordaba la forma en que le envolvía los bocadillos para el viaje de vuelta a Madrid, los cuentos que le inventaba con rimas, los besos que le daba en la frente cuando se dormía en el sofá. Al día siguiente, fui a la caja rural a revisar lo del correo. Era cierto. La cuenta donde había ido guardando mis pequeños ahorros, el dinero del mercado, de algunas costuras, del aceite que vendía en enero, estaba ahora asociada a una transferencia con el concepto: apoyo para boda, gracias por todo. Una cantidad que reconocía, era el dinero que años atrás le había ofrecido cuando entró a la universidad, por si lo necesitaba. Nunca lo reclamé. Jamás lo pensé como un préstamo. Es un gesto bonito, Rosario, me dijo el cajero, un muchacho que me conoce de toda la vida. Sonreí sin convicción. El cariño no se devuelve con cifras, le respondí. Se devuelve con presencia. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces. Fui al baño. Me hice una tila. Y a las 5 de la mañana, cuando el silencio era más espeso, escribí una carta. No para enviarla. Solo para desahogarme. Querida Alba. Recibí tu correo. Me alegro de que la boda haya sido preciosa. Me habría gustado estar. No por la fiesta, sino por verte feliz. Porque soñé con ese día desde que eras pequeña y me ponías una toalla en la cabeza para hacer de velo. No sé qué te llevó a apartarme. No te culpo. Pero duele. Duele mucho. El dinero no importa. Nunca importó. Me duele más no haber recibido ni una foto. Ni una llamada. Ni siquiera un «te pensé». Espero que un día puedas mirarme a los ojos y decirme por qué. No para reprocharte. Solo para entender. Con cariño. Tu abuela, la de los cuentos, la del delantal, la de las tardes de verano. Guardé la carta en la misma caja de siempre. A los 2 días, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. Mamá, dijo con su tono seco, siempre apurado, me he enterado de que sabes lo de la boda. Lo sé, sí. Lo supe por un correo. No por ti. No quería hacerte daño. Alba pensó que era mejor así. ¿Qué sería más práctico? Esa palabra me dio náuseas. ¿Y tú qué pensaste, Carmen? Silencio. No lo sé, respondió al fin. Supongo que me dejé llevar. Pues mira, le dije, lleváis años dejando que se os olvide que tengo corazón. Colgamos sin más. No grité. No lloré. Pero dentro de mí algo se quebró diferente esta vez. No en pedazos. Sino con forma. Con dirección. Esa misma semana, decidí apuntarme a un taller de escritura en el Centro Cultural. Llevaba años sin hacer nada solo para mí. Era hora de cambiar eso. Porque si Alba no quería escuchar mis historias, yo al menos iba a escribirlas. Y tal vez, un día, alguien las leería. Y sabría que su abuela no fue una cuenta bancaria. Fue una mujer que amó. Y que dolió. El taller de escritura fue como entrar en una casa nueva con las ventanas abiertas. Éramos 6 mujeres, todas mayores, todas cargadas de historias. Algunas tristes. Otras graciosas. Todas reales. La profesora, una joven llamada Iria, nos pidió el primer día que escribiéramos sobre algo que nunca dijimos en voz alta. Las otras dudaron. Yo no. Tenía la carta a Alba fresca en la memoria. Leí mi texto en voz alta con las manos temblando. Al terminar, nadie aplaudió. Pero tampoco hizo falta. Una de las compañeras, Dolores, se acercó y me dijo: No sabes cuántas abuelas hay como tú. Solo que no todas se atreven a contarlo. Eso me dio fuerza. Escribí cada semana.
Sobre la infancia de Alba, sobre la sopa de letras que le preparaba, sobre cómo mi marido y yo bailábamos cuando ella se dormía. Y también escribí sobre la soledad. No esa que se nota. La otra. La que se vive rodeada de gente que no te ve. En una de las clases, Iria nos pidió que lleváramos una fotografía antigua y escribiéramos lo que esa imagen no decía. Yo llevé una en la que estoy con Alba, ella con 4 años, sobre mis rodillas, ambas riendo. Parecemos madre e hija, no abuela y nieta. Escribí. Nadie en esta foto sabe que, 20 años después, la niña se casará sin avisar. Nadie sabe que la mujer que la abraza lo hará por última vez sin saberlo. Nadie en esta foto imagina que la risa será reemplazada por un correo seco. Y, aún así, la mujer la sostiene con todo el amor del mundo. Porque eso hacen las abuelas. Aunque no las recuerden. Iria me pidió permiso para leerlo en una jornada abierta del Centro Cultural. Acepté, aunque me daba pudor. Fue ahí donde pasó algo que no esperaba. Una joven, del público, se acercó al final de la lectura. ¿Usted es Rosario? Preguntó. Sí, respondí. Soy amiga de Alba. Fuimos a la universidad juntas. Se me heló la sangre. Quería decirle que no todos estuvimos de acuerdo con lo que hizo. Alba estaba muy confundida. Se dejó llevar por cosas, por gente. Pero hablaba de usted. Mucho. Más de lo que cree. Me quedé muda. ¿Y ahora? Pregunté al fin. ¿Sigue hablando? La chica dudó. Creo que no sabe cómo volver. Esa frase me dolió más que el correo. Porque era cierto. A veces uno se va tanto que ya no sabe cómo volver. Esa misma noche, me senté en mi cama y pensé en Alba. En lo mucho que dolía no tenerla. Pero también en lo mucho que había hecho yo por seguir en pie. Y escribí otra carta. Esta vez sin enojo. Solo verdad. Alba, no sé si vas a leer esto algún día. Pero quiero que sepas que sigo teniendo tu dibujo en la cocina. Que la silla sigue coja, pero es mi favorita. Y que sí, lloré. Pero no me rompí. Ya no espero llamadas. Solo deseo que estés bien. Y que si alguna vez quieres volver, aquí estaré. No como cuenta bancaria. Como la abuela que te tejía bufandas y te contaba cuentos con rimas. Con amor, siempre. Rosario. La guardé en mi cuaderno del taller. No la envié. No hacía falta. Porque por primera vez, escribirla fue suficiente. Los días empezaron a pasar más livianos desde que escribo. No porque el dolor se haya ido. Sino porque ya no lo escondo. Lo coloco sobre la mesa, le pongo nombre, le doy forma. Y eso, me enseñó Iria en el taller, ya es empezar a sanar. Una mañana, mientras barría el patio, vi a mi vecina Carmen asomarse por la valla. Rosario, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú sigues hablando con tu nieta? Tragué saliva. No esperaba la pregunta. Me quedé pensativa un momento. No. Pero la pienso. Mucho. Carmen bajó la mirada. La mía se ha ido a vivir a Alemania. No me llama nunca. Me duele tanto. Cruzó la valla. Se sentó conmigo. Y hablamos por 2 horas. Me contó cómo le mandaba bizcochos por correo. Cómo guardaba audios antiguos para no olvidar su voz. Y cómo sentía que había hecho algo mal. No hiciste nada mal, le dije. Es que a veces, el amor que damos no cabe en las prioridades de quienes criamos. A partir de ese día, Carmen se apuntó también al taller. Y poco a poco, otras mujeres comenzaron a sumarse. Dolores trajo a su cuñada. Iria nos propuso abrir un círculo de lectura solo para abuelas. Le pusimos nombre entre todas, las invisibles que escriben. Una tarde de abril, hicimos una lectura abierta en la plaza del pueblo. Yo leí un texto breve, titulado Sopa con trocitos de silencio.
Contaba cómo, en la soledad de una cocina, una abuela prepara siempre una ración extra, por si acaso. Por si vuelven. Entre el público, vi a alguien que me hizo dudar de mis propios ojos. Era Carmen, mi hija. No estaba sola. A su lado, estaba Alba. Mi corazón se aceleró. Dudé si estaba soñando. Pero no. Era ella. Más delgada. Más seria. Con el pelo recogido y la mirada llena de algo que no supe identificar. ¿Miedo? ¿Vergüenza? Cuando terminé de leer, nadie se movió. Carmen se acercó primero. Me dio un beso en la mejilla. Un beso torpe. Pero beso al fin. Quería que escuchara, me susurró. Alba se quedó un paso atrás. No, habló. No se acercó. Pero me miró. Lenta. Largo. Como quien se encuentra con una parte de sí misma que había evitado demasiado tiempo. No esperé más. Di 2 pasos. Y la abracé. Ella tardó unos segundos. Luego, me abrazó también. Con fuerza. Con todo el cuerpo. Como cuando era niña. No dijimos nada. Nada hacía falta. Esa noche, no dormí. Me senté en la cama con la caja de los dibujos sobre las piernas. La abrí. La miré. Y lloré. Lloré por el dolor. Por el reencuentro. Por los años perdidos. Pero también por la paz que empezaba a asomar. No sabía si ese abrazo era un nuevo comienzo o solo una visita. Pero entendí que no todo lo que se rompe se pierde. Algunas cosas, simplemente, cambian de forma. Y que a veces, lo único que hace falta, es que te escuchen. Después de aquel abrazo en la plaza, no volví a ver a Alba durante varios días. No me llamó. No escribió. Pero algo en mí había cambiado. No esperaba nada. Y, sin embargo, tenía esperanza. No de que todo volviera a ser como antes, eso ya era imposible, sino de que al menos pudiéramos construir algo nuevo, desde el escombro, desde la verdad. El taller seguía siendo mi refugio. Iria, nuestra profesora, me propuso llevar algunos textos a una feria de literatura local. Me negué al principio. ¿Quién querría leer lo que una abuela tiene que decir? Pero ella insistió. No escribes para todos, Rosario. Escribes para las que no se atreven. Y créeme, hay muchas. Así fue como terminé firmando copias de un cuadernillo modesto, autoeditado, titulado Cartas no enviadas. Lo repartíamos en la plaza con una mesa cubierta por un mantel de flores. A media mañana, mientras tomaba un café con Carmen, escuché una voz detrás de mí. ¿Puedo llevar uno? Me giré. Era Alba. Llevaba gafas de sol y una expresión suave. Nerviosa. Como si no supiera si debía estar ahí. Se acercó despacio, tomó el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. ¿Puedo leértelo? Me preguntó. Asentí. Caminamos hasta un banco en la sombra. Sentadas juntas, comenzó a leer en voz baja una de las cartas que había escrito para ella. La del dibujo, la del patio, la del delantal. Al terminar, tenía los ojos húmedos. Pensé que si te dejaba fuera, dolería menos, dijo. Menos para ti. Menos para mí. ¿Y dolió? Mucho. Pasaron unos minutos en silencio. Luego me miró. ¿Puedo invitarte a comer? Acepté. Fuimos a un sitio sencillo, cerca del río. Comimos tortilla, pan con tomate, y hablamos de cosas pequeñas. De su trabajo, de cómo conoció a su pareja, de la boda. No con detalles fríos, sino con el tono que usan los que intentan tejer algo de nuevo, hilo por hilo. ¿Por qué el correo? Me animé a preguntar. Porque no sabía cómo mirarte a la cara. Porque me daba miedo que me dijeras que ya no me querías. Eso nunca, le respondí. Aunque dolió.
Aunque me dejaste fuera de algo que yo soñé muchas veces. Bajó la mirada. No quiero que me perdones de golpe. Pero quiero verte. Escucharte. Aprender otra vez a estar contigo. Entonces, le dije, tocándole la mano, empieza viniendo el jueves. Tengo taller. Te quiero presentar a las chicas. ¿Tú tienes amigas ahora? Sonreí. Claro. Las invisibles también hacemos ruido. Rió. Con una risa que no escuchaba desde hacía años. Una risa que me devolvió algo que creí perdido. Esa noche, me acosté sin cerrar la caja de los recuerdos. La dejé abierta. Como símbolo. Como promesa. Porque a veces, cuando una nieta vuelve, no hace falta que lo diga todo. Con mirarte, ya te cuenta lo que el silencio no supo sostener. Cuando Alba llegó al centro cultural el jueves siguiente, todas las miradas se giraron hacia ella. Entró con pasos lentos, las manos entrelazadas, los ojos nerviosos. Llevaba un jersey beige y el pelo recogido, como cuando era adolescente y venía conmigo al mercado. Pero ahora tenía otra presencia. Una mezcla de culpa y coraje. Ella es Alba, mi nieta, dije, con un tono que me salió más firme de lo que esperaba. Las compañeras del taller la recibieron con sonrisas cálidas. Carmen, la vecina, no mi hija, le ofreció una silla. Dolores le pasó un cuaderno y un bolígrafo. Iria propuso que hiciéramos un ejercicio distinto esa tarde, escribir una carta a alguien a quien no hemos sabido amar del todo. No para juzgar. Para escuchar lo que nos duele decir, explicó. Vi cómo Alba tragaba saliva. Luego se inclinó sobre el papel y empezó a escribir. Yo hice lo mismo. Pero esta vez, no escribí para ella. Escribí para mí. Le hablé a la Rosario que se sintió olvidada, que lloró sola frente a un correo, que creyó que no valía. Y le dije, mira dónde estás. Mira quién volvió. Mira lo fuerte que fuiste. Al terminar, Iria pidió voluntarias para leer. Alba levantó la mano. A todas nos sorprendió. Su voz temblaba. Pero leyó. Querida abuela. Me escondí detrás del no sé qué decir. Del mejor no llamarla. Me escondí porque tenía vergüenza. No por ti. Por mí. Por haber creído que la distancia me haría menos responsable del amor que me diste. Te fallé. Y sin embargo, aquí estás. Sin exigirme nada. Con los brazos abiertos. Con tu cuaderno de tapas blandas y tus historias que saben a sopa caliente. No sé si merezco que me llames nieta. Pero quiero volver a ganármelo. Una vez. Y otra. Y las que hagan falta. Hubo un silencio denso. Y luego, un aplauso suave. Nadie dijo nada más. No hacía falta. Ese día, Alba se quedó hasta el final. Ayudó a ordenar las sillas, recogió los bolígrafos. Cuando salimos, me tomó del brazo, como hacía de niña. ¿Puedo volver la semana que viene? Este taller ya es tuyo también, le respondí. Volvió cada jueves. Se sentaba a mi lado. Escuchaba. Escribía. Reía con las historias de las demás. Un jueves incluso trajo galletas caseras. Miriam, la más joven del grupo, le pidió la receta. Empezaron a hablar fuera del taller. A enviarse textos. A compartir ideas. Y un día, Iria nos propuso presentar una obra colectiva en la Feria de la Mujer del pueblo. Textos de abuelas y nietas, la llamamos. Alba escribió un relato corto. Yo escribí una carta. Leída a dos voces. En el escenario, con luces cálidas y aplausos sinceros, la gente nos escuchó. Y mientras leía, la miré. Ella me devolvió la mirada. Ya no como quien pide perdón. Como quien promete quedarse. Después de la feria, algo cambió entre Alba y yo. No fue inmediato, ni espectacular. Fue una transformación sutil,
Como cuando el frío se retira despacio y no te das cuenta de que ya puedes salir sin abrigo. Empezamos a vernos más allá del taller. Me invitaba a su casa. Me pedía recetas. Un día, incluso me pidió ayuda para coser una cortina. Como cuando era niña y yo le enseñaba a enhebrar la aguja con paciencia infinita. Carmen, mi hija, me llamó para decirme que había notado el cambio. Parece otra, dijo. Más conectada. Más sensible. Quizá porque ya no le escondo quién soy, le respondí. Ni lo que dolió. En uno de esos jueves de primavera, después del taller, Alba me acompañó a casa. Era ya de noche y el aire olía a jazmín. Al entrar, se dirigió a la cocina con naturalidad. Sirvió 2 tazas de infusión y se sentó frente a mí. Abuela, quiero contarte algo. Asentí. Estoy embarazada. Me quedé en silencio unos segundos. No por la noticia, sino por todo lo que significaba. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace un mes. Solo lo saben él, y ahora tú. Le tomé la mano. Gracias por decírmelo. No quería que lo supieras por otro correo, dijo con una media sonrisa. Y ahí sí, lloré. Pero distinto. No era dolor. Era ternura acumulada. Era sentirme otra vez parte de algo que no me pedía explicaciones, solo presencia. Pasamos horas hablando. De cómo se sentía. De los miedos. De la ilusión. Me pidió consejo. Escuchó con atención. Y me dijo, mirándome a los ojos. Quiero que seas parte de su vida. Desde el principio. Lo seré, si tú me dejas. Te necesito, abuela. Aunque haya tardado en darme cuenta. Esa noche, al quedarme sola, abrí la caja de los recuerdos. Volví a leer las primeras cartas. Las comparé con las más recientes. Y noté algo precioso, ya no escribía para llenar un vacío. Escribía para celebrar una presencia. Al domingo siguiente, vinieron a comer a casa. Alba, su pareja, incluso Carmen. Todos en la mesa larga que llevaba años sin usarse. Preparé cocido. Puse servilletas bordadas. En medio del almuerzo, Alba me entregó un sobre. Es para ti. No es dinero. Lo prometo, dijo entre risas. Dentro había una foto nuestra, en blanco y negro, tomada el día de la feria. Ambas con los textos en la mano. En el reverso, escrito a mano. Para que recuerdes siempre que no volví por compromiso. Volví porque nunca dejaste de ser mi casa. No pude hablar. Solo la abracé. Largamente. Con todos los años de distancia fundidos en ese gesto. Y entendí, por fin, que no todo se repara. Pero sí se puede construir algo nuevo. Más honesto. Más real. Con el embarazo de Alba, los ritmos cambiaron. Ya no era solo la nieta que volvía. Era una mujer que se preparaba para dar vida. Y en ese tránsito, se acercaba a mí no solo con nostalgia, sino con verdadera necesidad. Me pedía consejos, recetas para las náuseas, cuentos de cuando ella era pequeña. ¿Cómo supiste que estabas lista para ser madre, abuela? No lo supe nunca. Solo aprendí en el camino. Un día vino a casa con una bolsa grande. Quiero que esto esté aquí, me dijo. Era una mecedora antigua. De madera oscura. La misma que estuvo en su cuarto durante años. Donde yo la acunaba cuando se despertaba con pesadillas. ¿Recuerdas cómo me dormía ahí? Me preguntó. Lo recuerdo todo, respondí. La colocamos en el salón, junto a la ventana que da al patio. Durante días, al pasar frente a ella, me detenía. No me sentaba. Solo la miraba. Era como un símbolo. Un testigo de lo que fuimos y de lo que podríamos volver a ser. En el taller, las demás abuelas seguían escribiendo sus historias. La idea de publicar una antología empezó a tomar forma.
Iria nos propuso que cada una escribiera una carta para una futura generación. No para sus nietos. Para los nietos que aún no nacen, explicó. Para dejarles una semilla. Esa noche, empecé la mía. Querido nieto o nieta. Aún no te conozco, pero ya me has enseñado algo, que la vida no termina cuando los hijos se van, sino cuando una deja de creer que puede volver a amar. Espero que algún día sepas quién fue tu abuela. No solo porque te lo cuenten, sino porque te lo muestre yo misma. Con mis manos, con mis cuentos, con mis canciones. Ojalá tengas el valor de volver cuando te equivoques. Como lo tuvo tu madre. Porque si algo aprendí, es que el amor no guarda rencor. Solo espera. La escribí con lágrimas. Pero también con firmeza. La Rosario de ahora no se rompe igual. Ya sabe volver a armarse. Una tarde, Carmen, mi hija, me pidió hablar. Siento que fui injusta contigo. Que dejé que Alba se alejara porque yo también estaba enfadada. Estábamos heridas, le dije. Pero ya no importa tanto el por qué. Importa qué hacemos ahora. Nos abrazamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia volvía a tener forma. La mecedora ya no estaba vacía. Alba la usaba cada vez que venía. A veces sola. A veces con su barriga ya visible. Y un día, sin avisar, se sentó en ella, tomó mi mano y me dijo: Quiero que tú seas quien le cante la primera nana. Me quedé sin palabras. Solo asentí. Con el corazón lleno. Con la voz temblando. Porque esa mecedora, más que un mueble, era un puente. Un símbolo. Y esta vez, estaba ocupada. Cuando Alba rompió aguas, yo estaba en casa, regando las plantas del patio. El teléfono sonó con insistencia. Era Carmen. Mamá, ya, dijo con la voz entrecortada. Está de parto. No dudé ni un segundo. Me puse el vestido largo, el pañuelo al cuello, ese que me regaló Antonio cuando cumplí 50, y salí con el corazón latiendo como si fuera a encontrarme con la vida misma. En el hospital, la espera fue larga. El reloj parecía caminar más lento. Pero no tenía prisa. Después de todo lo que habíamos atravesado, cada minuto valía la pena. Me senté junto a Carmen en la sala, en silencio, y por primera vez en años, nuestras miradas se encontraron sin reproches. Gracias por estar, mamá, me dijo. Gracias por dejarme. A las 6 de la tarde, un enfermero salió con una sonrisa. ¿Rosario? Asentí. Tu nieta quiere verte. Ahora mismo. Entré despacio. Alba estaba pálida, pero con una luz en los ojos que no recordaba desde que tenía 5 años. En sus brazos, envuelto en una manta verde, estaba él. Te presento a Mateo, dijo. Tu bisnieto. Me acerqué. No dije nada. Le tomé la manita. Era suave, tibia, diminuta. Pero poderosa. Como si al tocarla, todo lo roto en mí se reordenara. ¿Puedo? Pregunté. Claro que sí, abuela. Me senté en la mecedora del hospital. Ella la había traído. Lo supe al verla. La misma. Y allí, con el niño en brazos, empecé a cantarle una nana. No una que aprendí. Una que salió sola, desde dentro, con palabras suaves y temblorosas. Alba lloró en silencio. No quería que lo criara sin ti, dijo. No otra vez. Esa frase me atravesó. Porque no hablaba solo de él. Hablaba de ella. De su infancia. De su vacío. Al día siguiente, fuimos a casa. Alba y su pareja decidieron quedarse unos días conmigo. Mateo dormía en el cuarto que antes era de su madre. Todo era circular. Poético. Justo. Cada tarde, lo acunaba en la mecedora. Le cantaba. Le contaba historias. Algunas eran ciertas.
otras, inventadas. Pero todas nacían del mismo lugar, de la abuela que fui, de la madre que sobrevivió al silencio, de la mujer que aprendió a no romperse por dentro. En el taller, preparábamos la presentación del libro colectivo. Alba escribió un texto titulado La silla que siempre estuvo ahí. Lo leyó delante de todos. Y en él dijo: creí que mi abuela era parte del pasado. Hoy sé que es parte de mi salvación. Porque mientras yo huía, ella tejía una red invisible, con palabras, con cartas, con silencio. Y gracias a ella, aprendí a volver. Lloramos todas. Nadie habló durante un buen rato. Cuando regresamos a casa, Alba me abrazó largo. Mateo dormía entre nosotras. ¿Puedo preguntarte algo, abuela? Claro. ¿Cómo supiste que tenía que perdonarme? No lo supe. Solo sentí que el amor no se cancela por los errores. Solo espera. Como la mecedora. Esa noche, mientras Mateo dormía y la casa olía a tomillo y leche templada, comprendí algo que nunca había entendido con tanta claridad. No fui olvidada. Fui guardada. Y ahora, era tiempo de volver a estar. El día de la presentación oficial del libro, Las invisibles que escriben, fue soleado, con ese cielo limpio de primavera que parece prometer algo nuevo. Alba y Mateo vinieron conmigo. Carmen también. Incluso Javier, mi hijo, que rara vez se deja ver en eventos de este tipo. Todos estaban allí, sentados en la primera fila. Iria nos presentó una a una, con ternura. Habló de nuestras voces, de cómo las palabras se convirtieron en refugio. Cuando fue mi turno, me levanté con la ayuda de Alba. Llevaba en la mano el cuadernillo donde, hacía un año, escribí por primera vez sobre el dolor de aquel correo. Me temblaban las piernas, pero la voz me salió clara. Me llamo Rosario. Tengo 68 años. Y hasta hace poco, creía que me habían dejado atrás. Hice una pausa. Miré al público. A mis nietos. A mi hija. Hoy estoy aquí para decir que nunca es tarde para volver a ser parte de algo. Que el amor que una da, aunque no lo devuelvan como uno espera, siempre deja huella. Y que cuando alguien vuelve, una puede elegir quedarse. No por obligación, sino por decisión. Leí una carta breve, escrita para Mateo. Querido mío. No sé si alguna vez entenderás todo lo que pasó antes de que nacieras. Solo espero que, cuando seas mayor, y mires la mecedora vieja de casa, sepas que ahí se sentaron muchas mujeres antes que tú. Que esa silla guardó historias. Y que tú también eres parte de ellas. Al terminar, Alba me abrazó fuerte. El público aplaudió. No como quien aplaude una obra, sino como quien agradece una verdad compartida. Esa noche, ya en casa, abrí la caja de los recuerdos por última vez. Saqué todas las cartas que había escrito a lo largo del año. Las leí una por una. Y luego las até con una cinta azul. No para olvidarlas, sino para dejarlas ir. Para cerrar el ciclo. Mateo dormía en el cuarto contiguo. Alba me preparaba una taza de manzanilla. Carmen lavaba los platos. Todo era simple. Doméstico. Real. Y ahí, en esa cotidianidad, entendí que lo que más había cambiado no era Alba. Era yo. Porque por fin, después de tantos años, ya no me sentía una abuela descartada. Me sentía una mujer que eligió quedarse, incluso cuando la dejaron fuera. Que construyó puentes con papel y tinta. Que esperó, no desde la resignación, sino desde la dignidad. Y que cuando llegó el momento, supo abrir la puerta sin pedir explicaciones. Ahora, cada vez que alguien me pregunta qué pasó con mi nieta, sonrío y respondo. Volvió. Y yo también. Porque a veces, el verdadero milagro no es que alguien regrese. Es que una haya decidido no marcharse nunca del todo.